Pastor Angel is away in Texas and Mexico. El pastor Ángel está lejos en Texas y México. And so I have the privilege and honor of being able to speak Y tonight. tengo el privilegio y el honor de compartir con ustedes. So before we begin, I want to pray for Pastor Angel and Pastor Glenn and Brother Brian. Antes que comparta, le gustaría que oremos en esta noche por el pastor Ángel, por el pastor Glenn y por el hermano Brian. So you would pray with me. Father, thank you again for tonight. Gracias por esta noche, Dios. I pray for these men who are serving you. Oramos por nuestros hermanos que te sirven. Would you keep them safe and healthy? Te pedimos que los cuides, que estén seguros y sanos. Would you give them strength to honor you? Dales las fuerzas para que te honren. Would you use them in the lives of people down there? Úsalos en la vida de los demás allá donde están. Would you bless their time? Bendícelos en su tiempo. We pray that there would be much fruit and people that would come to know you. Oramos que ellos puedan poner la fruta para que te conozcan. And we pray that you would be honored from this trip. Y oramos para que usted sea honrado en este viaje que tuvieron. Thank you for this opportunity for them. Gracias por la oportunidad que les diste. And please bring them back safely to us. Y por favor, tráelos de regreso seguros. Amen. Amén. On Sunday mornings, Los domingos de la mañana we've been talking since the beginning of the year about what the church should be. hemos venido hablando desde el principio del año de qué es lo que la iglesia debería de ser. We focused on two different things so Y nos far. estamos enfocando en dos cosas diferentes. Our first week, we focused on the fact that the church should be an organism. La primera parte que estamos viendo es de que la iglesia se supone que debería de ser un organismo. The church is not an organization or a business. La iglesia no es una organización o algún negocio. The church should be, though, an organism that is growing and is healthy. La iglesia debería de ser un organismo que está creciendo y que está sano. A business is not concerned about being healthy. El negocio no es algo muy sano. A business has certain things that they look for, and it doesn't really matter how the people are doing. En el negocio no les importa a la gente cómo estén creciendo, But the church should be growing together. pero la iglesia debería de estar creciendo junta. So that was what we focused on the first Sunday of this year. Eso es lo que primero vimos este primer servicio, el primer domingo de este año. The last two Sundays, Los dos de domingos después, we've been talking that the church should be relational. que la iglesia debería de tener una relación. And what we mean is that as we grow, we need to do that together. Y lo que significa es de como vamos creciendo, todos deberíamos estar juntos. I cannot grow in my relationship with Jesus if I don't have the help from No you puedo guys. crecer con la relación de Jesucristo si no estoy teniendo una relación en la iglesia. God created the church so that we can help each other to grow up to be like Christ. Dios creó la iglesia para que todos crezamos juntos a la imagen y semejanza de Jesucristo. So we've been talking about what should be true of our church here in Newport. Y hemos estado hablando de qué es lo que la verdad de lo que debería ser la iglesia aquí en Newport. So tonight I want to talk about the fact that our church should be focused on our mission. Y en esta noche quiero hablar de que la iglesia debería de estar enfocada en la misión. The reason why it's important that we focus on a mission is that we can get very distracted. La importancia de que la iglesia esté bien enfocada en la misión es para que no estemos distraídos. When we realize that our church needs to have a goal to strive after, it keeps us on track. Cuando nos damos cuenta que la iglesia tiene una meta por llevar a cabo, nos puede ayudar a no distraernos tanto. When we understand why we're here and what we should be striving after, we don't
veer off course. Cuando estamos entendiendo qué es lo que deberíamos de hacer, todos podemos ir hacia el frente sin distraernos. We see in the Old Testament Vemos en el Antiguo Testamento that in Proverbs, Solomon was encouraging his son to focus on certain things. en Proverbios podemos ver Salomón pidiéndole al pueblo de lo que deberían de hacer. So he gave his son instruction that his son needed to make his goal. Le dijo a su hijo de que él debería de poner su meta. So Solomon said, if you focus on this goal, you will not swerve to the right or to the left. Salomón le dijo, si te enfocas en esta meta, dice, no te vas a ir ni a la derecha ni a la izquierda. And it's the same way with our church. Y es lo mismo en nuestra iglesia. If we focus on our goal, we're not going to swerve to places we shouldn't go. Si nos enfocamos en nuestra meta, no nos vamos a distraer en cosas que no nos ayudan. In the New Testament, En el Nuevo Testamento, in Philippians chapter 3, en Filipenses capítulo 3, if you want to read verses 12 through 16 for me, that would be great. Filipenses what? 3 verses 12 through 16. Vamos al libro de Filipenses, Chapter 3, 12 through 16. del 3, del 12 al 16, 12 to 16. Ya. 3 del 12 al 16 vamos a leer, dice, no que lo hayan alcanzado ya, ni que ya haya conseguido la perfección total, sino que prosigo por ver si logro darle alcance, puesto que yo también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para conseguir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si en algo sentís de un modo diferente, también esto os lo revelará Dios. Sin embargo, en aquello a que hayamos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. In these verses, En estos versos, Paul is reflecting back on his life. Pablo les está recordando lo de atrás de su vida, And he's realizing that as he nears his death, y se da cuenta de que cada vez que se acerca a su muerte, that he is going to experience heaven with Jesus. va a experimentar el cielo con Jesucristo, And he's excited about that. y él está muy contento. He realizes that if he wants to continue to serve Jesus, Y él se da cuenta de que si quiere continuar sirviendo a Jesucristo, that he can't just focus on what has happened in the past, no se puede él enfocar en lo que pasó atrás, but instead he has to press on to what is ahead. pero lo que le está haciendo es presionándose para ir a lo que está hacia el frente. And as a church, we can't always focus on what has happened in the past. Y en la iglesia no nos podemos enfocar siempre en lo que sucedió en el pasado. But as we think about what our goal is, we pursue the future. Pero si nos damos cuenta cuál es nuestra meta, vamos a poder perseguir el futuro. It's important that we have a mission as a church Es importante tener una misión en la iglesia so that we can intentionally take steps towards succeeding in that mission. y eso nos ayudará a ir paso por paso y tener hacer bien las cosas, mejorar.
If we don't know what our mission is, how can we take steps towards that? Si no sabemos cuál es nuestra misión, ¿cómo podemos dar pasos hacia ella? But when we know what it is, we can do that together as we strive to pursue our mission. Y conforme nos damos cuenta cuál es nuestra misión, podemos nosotros pelear por ella. So we realize, just like what we on Sunday morning have talked about in the last couple weeks, Y nos hemos dado cuenta de lo que hemos hablado en los 2 domingos pasados. that we need to pursue the mission of our church Tenemos together. que seguir persiguiendo la misión de la iglesia. One person cannot do the mission of the church, Una sola persona no puede llevar a cabo la misión de la iglesia, but together we can be pursuing that. pero juntos podemos perseguirla. When we know what our mission is, Cuando sabemos cuál es nuestra misión, we can measure really how successful we're at in pursuing that mission. nos podemos dar cuenta cuánto podemos llegar al tener esa misión. If a part of our mission is to share the gospel with others, Y parte de nuestra misión es compartir del evangelio con los demás. we can know when we have conversations with people, Podemos saber cuando tenemos conversaciones con otras gentes, when people respond to the gospel, cuando la gente está respondiendo al evangelio, when we grow in how we can share the gospel with other people, cuando crecemos y cómo así poder compartir con la demás gente. that we are doing what we should be doing as a church. Y es lo que se supone que deberíamos estar haciendo como iglesia. If we don't know what our mission is, Si no sabemos cuál es nuestra misión, we have no way to measure how are we doing as a church. no, imposible darnos cuenta cómo vamos a llevar esta misión. It's reassuring when we can know that we're doing what we should be doing. Está muy seguro cuando hacemos las cosas y sabemos lo que estamos haciendo. It's a fear of mine Es un miedo de él. that I would get to the end of my life Cuando llegue al final de mi vida and realize that I missed it, y me di cuenta que me perdí, that I wasted my time, de que desgasté mi tiempo, that I wasted the choices that I made. que desperdicié cada una de las decisiones que tomé. And as a church, Y como iglesia, if we know what our mission is, si sabemos cuál es nuestra misión, we can be confident that 20 years from now, podemos, si sabemos cuál es nuestra misión, nos podemos dar cuenta cuánto estaría después 20 años, as we are pursuing that together, persiguiendo esa misión juntos, that we are where we should be at. nos vamos a poder cuenta dónde estamos. A few years ago, Unos años atrás, I worked at a summer camp, trabajé en un lugar de verano de campamento and I realize you can't probably read what's on the screen here, y probablemente no te puedes dar cuenta de lo que dice aquí la escritura que está But aquí en el monitor, but at that camp I served with a group of men. pero en ese campamento él sirvió con ese grupo de hombres And as a group, y como grupo we came up with a code that we wanted to live by. llegamos a tener un código con el cual queríamos vivir. We had a mission for the summer, Teníamos una misión para el verano and we knew that these were the things that we wanted to be true of us as men. y nos dimos cuenta que esto era la verdad de lo que deberíamos de ser como hombres. And so our mission for the summer, Nuestra misión para este verano, and I won't read all of these, but a lot of it had to do with praying, no voy a leer todo esto, pero algo que menciona se refiere al orar with being men of integrity, como hombre de íntegro, being men who were honest, un hombre que es honesto, being men who were bold and courageous, un hombre que sea humilde y con coraje, being men who shared their faith. un hombre que comparte lo de su fe. And this was the mission that we all agreed to pursue together. Y esta es la misión que todos estamos de acuerdo que vamos a perseguir, Because we knew what our mission was, porque ellos sabían cuál era su misión. it helped us to have a very fruitful and
pretty incredible summer. Ayudaron a que en ese verano tuvieran muchos frutos. And we were a big encouragement and support to one another. Y cada quien se apoyaba uno entre otro. In the same way, our church needs to know what our mission Y de la is. misma manera la iglesia necesita saber cuál es nuestra misión. Another reason why it's so important we know what our mission is Otra razón del por qué debemos de saber cuál es nuestra misión is because God es porque Dios is a God on mission. es un Dios de misiones. We see throughout the whole Bible Podemos ver en toda la Biblia that God started his mission by creating everything. que Dios comenzó su misión creando todo And he created man and woman y creó hombres y mujeres to show his love to us. para enseñar el amor hacia nosotros. He didn't need anything when he created the Él no world and man and woman. Él no necesitaba nada cuando creó un mundo, ni hombres ni mujeres, But he desired that we would experience relationship with him. pero Él decidió que nosotros pudiéramos tener una relación con Él. But we messed that up. Pero nosotros nos equivocamos. And so God's part of his mission was then to redeem mankind. Y pues otra parte de su trabajo es que redima al hombre de su misión. And he did that through sending Jesus for you and I. Y Él lo hizo cuando envió a Jesucristo por usted y por mí. For those who put their trust in Jesus, Y aquellos que ponen su confianza en Jesús, we can be redeemed and brought back into relationship with him. podemos ser redimidos y volver a tener una relación con Él. And at the conclusion of God's mission, Y al concluir esta misión, he is going to restore everything to exactly how it should be. Él va a volver a restaurar todo de la manera como se supone que debería de ser. So, exactly. So because God is a God who is on mission, Porque Dios es un Dios de misiones and we are created in God's image, y nosotros fuimos creados por Él. we also need to think about what is our mission here on earth. También debemos de poner atención cuál es nuestra misión aquí en la tierra. What should our church's mission be while we are here? ¿Cuál es la misión de la iglesia y por qué estamos aquí? A lot of what we're going to talk about for the rest of the night, Lo que vamos a seguir hablando el resto de la noche, I stole from the relational elders training. Él robó por lo de ancianos relacionales. So for the men who are taking that class, Para los hombres que están tomando esa clase, this might look pretty familiar. esto les va a parecer familiar. The mission of our church, there's three parts to it. La misión de la iglesia está en tres partes. If we were to summarize what our church should be pursuing, Si vamos a resumir lo que es la misión, these three things would include that. estas tres cosas incluyen ese resumen. The first thing our church should be pursuing La primera cosa que la iglesia debe de estar is that persiguiendo we need to be professing the great confession. deberíamos de estar compartiendo la gran confesión. In Matthew 16, 13 through 17, En Mateo 16, del 13 al 17, we see that Peter is asked a question by Jesus. vemos que Pedro le hace una pregunta a Jesús. Jesus asked Peter the question, Jesús le hizo la pregunta a Pedro, who do people say that I am? ¿qué es lo que la gente dice que quién soy yo? Peter responds, Y Pedro respondió, some people say alguna gente dice John the Baptist, Juan el Bautista, others say Elijah, otros dicen Elías, others Jeremiah, otros Jeremías or one of the prophets. o alguno de los profetas.
But then Jesus gets very personal. Pero Jesús fue muy personal And he asked Peter, "Who do you say that I am?" y le dijo a Pedro, ¿tú quién crees que soy yo? Peter responds by saying, Y Pedro respondió, "You are the Christ, the Tú- Son of the living God." tú eres Jesucristo, el Hijo del verdadero Dios. And Peter's profession to Jesus, what he says to Jesus, Y Pedro le dijo a Jesucristo lo que era él. should be the same thing that we say to Jesus. Es lo mismo que deberíamos decir nosotros de Jesucristo. As a church, we need to say that Jesus Como iglesia tenemos que decir que Jesucristo is the Christ, es Jesucristo, he's the Messiah, es el Mesías, he's our Savior, es nuestro Salvador and he's also y también the Son of God. el Hijo de Dios. And when we say that, Y cuando decimos eso, we believe nosotros creemos that there's no other way that people can be saved. que no hay ninguna otra manera de que la gente pueda ser salvada. In Acts En Hechos, chapter 4, verse 12, del 4 a Hechos 4:12, Luke makes the statement Lucas lo dijo, that there's salvation in no other name except Jesus. no hay otra salvación excepto en Jesucristo. In John chapter 14, En Juan 4:12, verse 6, John 14, John 14, el verso 6, Jesus says that he is the way, Jesucristo dijo que Él es el camino, he is life, Él es la vida, he is truth, Él es la verdad, and no one can know the Father y nadie puede conocer al Padre except through him. excepto sobre Él. So we realize as a church, Nos damos cuenta como iglesia, if we are agreeing with what Peter said, si estamos de acuerdo con lo que Pedro dijo, that Jesus is the only way people can be saved. de que Jesucristo es Él es la única manera de que la gente pueda ser salvada. And so we should desire to share that and to teach that. Entonces nosotros deberíamos hacer eso, en compartirla y enseñarla. We should be pursuing that as a church. Deberíamos de estar siguiendo eso como iglesia. That truth, though, Esa verdad also applies to those who already have a relationship with Jesus. también es para nosotros que ya estamos teniendo una relación con Él. When I'm reminded that Jesus is my Savior, Cuando me estoy acordando de que Jesucristo es mi Salvador, when I encourage my brother or sister that Jesus is their Savior, cuando yo estoy animando a mi hermano de que Jesucristo es su Salvador, we are reminded that we were saved from our sins. estamos recordando de que fuimos salvados por nuestros pecados. We are reminded that God was very gracious towards us. Estamos recordando de que Jesucristo es muy atesorado. No, Dios nos ama, nos atesora. So as a church, we need to encourage and remind each other of that truth. Como el cuerpo que somos, deberíamos de animarnos a esas verdades entre unos y otros. We also, if we make this statement that Jesus is the Son of God, Y si también decimos de que Jesucristo es el Hijo de Dios, need to realize what we're really saying. nos tenemos que poner mucha atención a lo que estamos diciendo. If I say that Jesus is God and I believe in him, Si decimos de que Jesucristo es Dios y creemos en Él, then I need to submit to Jesus. necesito ser sumiso a Jesucristo. I am not equal with Jesus. No somos iguales que Jesucristo. I am not as great as Jesus. No somos mucho más que Jesucristo. I am not as worthy as Jesus. No tengo tanto valor como Jesucristo. So our church should live in humility
as we follow after God. Nosotros como iglesia deberíamos de vivir con humildad hacia Dios. We realize that we are loved, Nos damos cuenta que somos amados and we recognize how great God is. y podemos reconocer qué tan grande es Dios. If we are professing that this is true of Y Jesus, si estamos diciendo que esto es verdad de Jesucristo, that has to be a part of our mission. tiene que ser parte de nuestra misión. Second part to our mission La segunda parte de nuestra misión, is that we need to obey God's commandments. tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Brother Mateo read this passage earlier. Mateo leyó este versículo al principio In Matthew 34 through 40, y Mateo 34 al 40, 22, 34, 40. brother, if you could read that for us, actually. Matthew 22. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarlo, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesus has asked a question, Jesús hizo una pregunta and there are people who are trying to test Jesus. y la gente que lo estaba tratando de examinar a Jesús, They want Jesus to mess up and give a wrong answer. ellos buscaban que Jesucristo se equivocara y diera una respuesta no incorrecta. And they asked Jesus, what is the greatest commandment? Y le preguntaron a Jesucristo, ¿cuál es el primer mandamiento, el gran mandamiento? Jesus responds Y Jesucristo respondió that we need to que nosotros necesitamos, love God with all of our heart, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, all of our soul, toda nuestra alma and all of our mind. y todos nuestros Then he adds pensamientos. that we also need to love our neighbor as ourselves. Y también dijo que debemos de amar a nuestros vecinos como a nosotros mismos. And in verse 40, Jesus says that the whole Old Testament is summed up in those two verses. Y dijo que en el 40 que que esos dos mandamientos se reducían en solamente esas palabras. All of the laws and commandments in the Old Testament Toda la ley y los mandamientos del Antiguo Testamento fit into loving God and loving other people. se reduce en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. And as a church, we need to be people who love God and love others. Y como iglesia tenemos que ser gente que amamos a Dios y amamos a los demás. And it's important that if we are trying to do that, Y es importante que si tratamos de hacer eso, that we realize that God first loved us. que nos demos cuenta de que primero Dios nos amó a nosotros. In 1 John chapter 4 verse 19, En primera de Juan 4:19, the statement is made that we love God lo que se dijo fue que amáramos a Dios because he first loved us. porque Él nos amó primero a nosotros. It's important we realize that we are loved Es importante que nos demos cuenta de que nos han amado and that love fills us y que ese amor nos llena so that we can in return love God. y que nosotros podamos regresarle ese amor a Dios. It's important to know that I am loved Es importante que nos demos cuenta de que nos aman, so that I can love my wife, que puedo amar a mi esposa, so I can love my brother, hay quien puedo amar a mis hermanos,
realizing that truth makes all the difference. Darme cuenta que esa verdad hace toda la diferencia. It's also important, though, that we realize Es también importante que nos demos cuenta, that we need to love God with all that we are. tenemos que amar a Dios con todo lo que somos. When we really apply this, Cuando aplicamos esto, we recognize that we can't compartmentalize any part of our life. que no podemos meter algo extra en nuestras vidas, complementar. If I am to love God with everything, Si voy a amar a Dios con todo, I can't hold on to this portion of my life. no nada más me puedo agarrar de este pedazo de mi vida. There's nothing that is too great. No hay nada más que sea grande, There's no situation that is too difficult. no hay ninguna situación difícil, There's no temptation that is so strong no hay tentación que sea fuerte, that would mean that I should not love God. que no significa que no puede amar a Dios, But with all of my heart, I need to love God. pero con todo mi corazón tengo que amar a Dios. And as a church, Y como iglesia that needs to be true of us. necesita ser una verdad en nosotros. As a church, every part of our church should love God. Como iglesia, toda la iglesia deberíamos de amar a Dios. Every ministry in our church Cada ministerio en la iglesia should be about loving God. tiene que ser acerca de que tenemos que amar a Dios. As a church, we should be about loving others. Como iglesia deberíamos de estar amando a otros. If there's any part of our church that does not extend love to others, Si hay alguien de nosotros que no comparte el amor con otros, we are not heading where we should be at. no estamos yendo hacia donde se supone que tenemos que ir. I shared this morning Esta mañana compartí that on Thursday, que el jueves the Nazarene Church is hosting la iglesia de Nazareno an opportunity for us to serve. les dieron la oportunidad para servir. The organization is called La organización se llama Project Homeless Connect. ayudar a los gente de bajos recursos, los pobres, a conectarse. And it's a single day where people who are homeless can receive a lot of help. Y es solamente un día donde la gente pobre puede recibir ayuda médica, They can receive food, pueden recibir comida, they can get a haircut, pueden tener un corte de cabello, they can take a shower, pueden bañarse, they can get their birth certificate, pueden obtener su acta de nacimiento, they can get their ID card. pueden obtener su credencial. And as a church here, Y como iglesia aquí we can volunteer and help serve in that way. podemos ser voluntarios y ayudar con ese proyecto. That's a very practical way that we can love our neighbors. Es una manera de poner en práctica de que amamos a nuestros vecinos. And I struggle at this, Y se me hace muy difícil, but I think it's important to ask the question, pero es muy importante hacer la pregunta: what would I want people to do for me if I was in that situation? ¿qué es lo que quisiera que la gente hiciera por mí si estuviera yo en esa situación? How would I want to be helped if I was in desperate need? ¿Cómo me gustaría que me ayudaran si yo estuviera en una situación muy desesperante? I think it's important that we realize we need to love others. Y es muy importante que darnos cuenta de que tenemos que amar a los demás. In John chapter 13, En Juan 13, Jesus says that the world Jesucristo dijo que el mundo will know that we are his disciples va a saber que somos sus discípulos if we love one another. si nos amamos el uno al otro. As a church, Como iglesia, if we do not love one another, si no nos amamos los unos a los otros, if we do not love our neighbors, si no amamos a nuestros vecinos,
how will the world know that we are disciples of Jesus? ¿Cómo el mundo va a saber que somos discípulos de Jesucristo? Our love needs to pour out of our church. Nuestro amor tiene que darse afuera de la iglesia. It needs to be a part of the goal of our church. Necesita ser parte de la meta de la iglesia. Finally, Buscando, we also need to be pursuing the Great Commission. también tenemos que persistir en la gran comisión. In Matthew 28, En Mateo 28, brother, if you could read 18 through 20 of that. 28, 18, 20 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. So as a church, we need to profess that Jesus is the Son of God, Como iglesia tenemos que confesar de que Jesús es el Hijo de Dios, that He is our Savior. que es Él nos ha salvado. We need to pursue loving God, Tenemos que seguir dando amor por parte de Dios. we need to pursue loving others. Tenemos que seguir mostrando el amor hacia los demás, We also need to make disciples. pero también tenemos que hacer discípulos. And the only way someone can grow as being a disciple Y de la única manera que se puede crecer para ser discípulo, is if they first put their trust in Jesus. en que lo primero es poniendo la fe, su confianza en Jesús. So as a church, we need to share the gospel with other people. Como iglesia tenemos que compartir del Evangelio con otras personas. We need to share that Jesus died for others, Tenemos que compartir de que Jesucristo murió por nosotros, to our friends, a nuestros amigos, to our family, familiares, to our coworkers, a nuestros compañeros de trabajo, to our neighbors, vecinos, to anyone that we come into contact with. con cualquier persona con la que tenemos contacto. If our church doesn't make that a goal, Si la iglesia no lleva a cabo esa meta, we are disobedient to what God has said. estamos siendo desobedientes a lo que Dios nos dice. We need to share how Jesus has blessed us. Tenemos que compartir de la manera como Jesucristo nos bendice. It's important, though, to realize Es importante que nos demos cuenta that before we are told to make disciples, que antes de que nos dijeran para ser discípulos, that Jesus says He is given all authority. que Jesús está dando toda la autoridad. Jesus is the one who is in control. Jesús es el que está en control. Jesus is the one who knows all things. Jesús es el que sabe todas las cosas. He has gone before us. Él fue primero que nosotros. He has prepared the way for us. Él ha preparado el camino para nosotros. And when we understand that, Y cuando entendamos eso, then we should go and make disciples. entonces podemos ir y hacer discípulos. And that gives us a confidence Eso nos da la confianza that's encouraging to know that Jesus is in control. y el ánimo de que Jesús esté en control. As I said previously, Como dije al principio, wherever we are at, we should be making disciples. donde quiera que estemos se supone que deberíamos estar haciendo discípulos. I make a lot of excuses. Yo tengo muchas excusas. I think I'm too busy. Estoy muy ocupado. I think it might be awkward. Sería un poco desordenado. I'm scared what someone might say to me. Tiene miedo de lo que la gente le pueda decir. And yet, that doesn't change what Jesus is telling me.
Pero eso no cambia lo que Jesucristo nos dice. And it's important that we realize what Jesus says at the very end of this. Es muy importante tomar en cuenta lo que Jesucristo nos dice al final de esto. The very last thing Jesus says in Matthew Una de las cosas últimas de que Jesús dijo en Mateo, is that he is with us always. que Él va a estar con nosotros todo el tiempo. When we try to make disciples, Cuando tratemos de ser discípulos, when we try to share the gospel with other people, cuando tratemos de compartir de la palabra con otra gente, we have to realize that Jesus is with us. tenemos que darnos cuenta de que Jesucristo está con nosotros. So we understand why it's important that our church has a mission. Es importante que nos demos cuenta por qué la iglesia tiene una misión. We realize that we should be professing that Jesus is the Christ, Es muy importante darnos cuenta de que debemos de compartir de que Jesucristo He's our Messiah, es nuestro Mesías, He is the Son of God. Él es el Hijo de Dios. We know that we should be loving God and loving others. Sabemos que tenemos que amar a Dios y amar a los demás. And we know that we need to be sharing the gospel and making disciples. Y sabemos que tenemos que compartir la palabra y hacer discípulos. The great thing is, La cosa grandiosa, Jesus gave us the way on how we can do that. Jesucristo nos enseñó de cómo hacer esas cosas. The only way Y de la única manera for our church to Para- be successful in the mission God has for us para que la iglesia pueda tener éxito en esa misión que tenemos como iglesia, is if we rely on the Holy Spirit to help us. es de que confiemos en el Espíritu Santo que nos va a ayudar. Back in Matthew, when we read about Peter's confession of Jesus, Atrás en Mateo leímos de que Pedro confesaba a Jesús, in one of the other gospel accounts, y en otro evangelio Jesus tells Peter Jesús le dijo a Pedro that the only way he was able to recognize Jesus for who he really is de la única manera que iba a reconocer de que él era Jesucristo, was because the Father helped him to see that. porque Dios le ayudó a que él pudiera ver eso. And we realize that the Holy Spirit, Y nos damos cuenta que el Espíritu Santo, He leads us to what is true. Él nos lleva a la verdad. He guides us to where we should be focused. Él nos enseña dónde deberíamos estar enfocados. He protects us from what is false. Él nos protege en las caídas. So as a church, Como iglesia, if we try to teach si tratamos de enseñar or preach o predicar or encourage each other o animar a los demás, without relying on the Holy Spirit, nosotros confiando en el Espíritu Santo, we cannot be confident no podemos hacer nada. that we are heading in a truthful way. Y vamos a ir en un camino de verdad. But Pero if we rely on the Holy Spirit, si confiamos en el Espíritu Santo, we pray and ask that God would help us. oramos de que Dios nos ayude, We know that the Holy Spirit leads us to where we should go. sabemos que Jesucristo, el Espíritu Santo nos va a guiar hacia donde tenemos que ir. There's no other way. No hay otro camino. Holy Spirit also El Espíritu Santo también helps us to obey God. nos ayuda a obedecer a Dios. I don't really like this verse in the Bible. No me gusta esta parte de la Biblia. In John chapter 14, En Juan 14, verses 15 through 17, del 15 al 17, Jesus says, if Jesús dijo, you love me, si me amas, you will keep my commandments. tú vas a tener mis mandamientos. And every time I disobey Y Jesus, cada vez que soy desobediente a Jesús,
My heart is pained because I ask, do I really love Jesus? En mi corazón me duele porque de verdad amo a Jesús. But the very next verse, it says this. Pero el siguiente verso dice esto. Do you want to read verses 16 and 17? 16 and 17. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. We are supposed to love God and love others. Se supone que debemos de amar a Dios y a los otros. And God gave us the Holy Spirit to help us to do that. Y Dios nos dio el Espíritu para ayudarnos a hacer eso. There are many of you who I like a lot. Hay muchos de ustedes que les gusta, And we get along well. nos gusta y nos llevamos bien. And I could spend a lot of time with you and it would be good. Y puedo gastar mucho tiempo con ustedes y eso está bien. But there's other people Pero hay otra gente who are sometimes hard to love. que les es muy difícil amar. And I think of even my 3-month-old daughter. Y también mi hija que tiene 3 meses, When she was first born and I was holding her in my arms, cuando nació y la tenía yo cargando mis brazos, I thought to myself, yo tuve unos pensamientos. she could never do anything Ella no puede hacer nada that would make it hard for me to love her. que haría algo que a él le impediría amarla. But Pero when she's crying, cuando está llorando and we've tried everything that we can to calm her down. y tratamos de hacer todo para que ella se calme, When Tiana and I didn't sleep very much the night before, cuando Tina y yo no hemos dormido bien la noche anterior, sometimes it's hard to love her. hay veces que es difícil amarla. And I realize Y me doy cuenta, that even the person who I care about, y including my wife, obviously, dándome cuenta de que a la persona que quiero, incluyendo a mi esposa, the most in this world, es lo que pasa aquí en el mundo más importante, it could still be hard to love them. puede ser difícil para amar. And I realize I need the Holy Spirit's help Y to love as I should. me di cuenta que necesito al Espíritu Santo para hacer esto. And as a church, Y como iglesia, if we are to love God and love other people, si vamos a amar a Dios y a otras gentes, there's always going to be challenges to that. siempre va a haber situaciones para eso. There's always going to be frustrations. Va a haber frustración, There's always going to be things that irritate us. siempre va a haber cosas que nos irritan And we need very much the Holy Spirit to y help us. necesitamos mucho al Espíritu Santo. And if we try to love in our own strength, Y si tratamos de ayudar en nosotros mismos, it's going to be fake. va a ser mentira, It's going to have limits, va a tener límites and it's not going to work. y no va a funcionar. The Holy Spirit also El Espíritu Santo también, is the one who empowers us el que nos da el poder to be a witness for Jesus. para ser testigos de Jesucristo. In Acts chapter 1, En Hechos 1, Jesus promises that when he leaves Jesucristo prometió que cuando Él se fuera and when he returned to heaven, y cuando Él regresara, that he would send the Holy Spirit Él enviaría al Espíritu Santo to empower us to be witnesses to others. para darnos poder para ser testigos hacia los demás. Witnesses in our hometown of Newport, Testigos de aquí en nuestro propio lugar de Newport, witnesses in the state of Oregon, testigos en el estado de Oregon, in the United States, en los Estados Unidos, and throughout the whole world. todo el mundo. We
if we try to be a witness for Jesus si tratamos de ser testigos de Jesucristo without relying on the Holy Spirit's power, sin la dirección del Espíritu Santo, it's not going to work. no va a funcionar. We can say the right words. Podemos decir las palabras correctas, We can try to help others. podríamos tratar de ayudar a otros, But God designed it that we should rely on what He has given us. pero tenemos que darnos cuenta de lo que Él nos ha dado So as a church, como iglesia. if we want to be about God's mission for Si us, queremos estar en la misión de Dios en nosotros, if we want to share the gospel, si queremos compartir de la palabra, we want to love others, necesitamos amar a los demás, if we want to make sure people know that they need Jesus, nos tenemos que asegurar de decirle a la gente que necesitan a Jesucristo. we desperately need the Holy Spirit's help. Necesitamos al Espíritu Santo. This is something I'm growing in, Esto es algo que ya está escribiendo and I've realized y me di cuenta that the 3.5 years los 3.5 de años atrás that I've been a pastor here at this church, que ha sido pastor de esta iglesia. I have tried way too many times He tratado muchas formas to share the gospel, para compartir de la palabra, to talk with other people, hablar con los demás, to love other people, amar a los demás, and I've tried that in my own strength. y lo traté yo con mis propias fuerzas. And I realized if I want God to work and to be active and to bless, Sí, me he dado cuenta de que si quiero que Dios esté trabajando en la bendición, I have to make sure that every day me tengo que dar cuenta que todos los días I'm relying on the Holy Spirit. estoy con el Espíritu Santo. And as a church, we must rely on the Holy Spirit so we can be about what God wants us to. Como iglesia debemos de estar con el Espíritu Santo. Let's pray. Vamos a orar. God, we love you. Dios, te amamos. Help our church to focus where we should focus. Ayúdanos a la iglesia para enfocarnos donde deberíamos de estar. Protect us from going where we should not go. Protégenos de esos lugares donde no deberíamos de estar. Help us to rely on the Holy Spirit. Ayúdanos a confiar en el Espíritu Santo. This week, Esta semana, help us to listen to where you would lead us ayúdanos a escucharte a donde nos quieres llevar and obey you when you move us. y obedecerte cuando nos tenemos que mover. We need you, God. Te necesitamos. We need your strength. Necesitamos de tus fuerzas, We need your love. de tu amor. We need your presence. Y necesitamos tus regalos. God, we En el pray that you would do mighty works Y oramos de que tú harás cosas grandes and that people would see you in our lives. y la gente te va a ver en nuestras vidas. Thank you for loving us. Gracias por amarnos. In Jesus' name, En amen. el nombre de Jesús. Amén. Thank you. Pues gracias, hermanos. No soy un muy buen traductor, espero que me hayan entendido. Lo bueno que usted también habla inglés, así que hubo unas fallitas por ahí, pero gracias, hermanos. Vamos a orar para terminar. ¿Hay algo más, Mateo? ¿No? ¿Todo, hermana Raquel? ¿Nada? ¿No? Vamos a orar para terminar el servicio. Thank you, brother Marcus, for being with us tonight. Gracias, el hermano Marcos. Él es por si no lo saben, y si tiene jóvenes que les gustaría que aprendan de la palabra de Dios, él es el encargado, hermanos. Él va a la escuela, a la high school, y él se ha involucrado con los adolescentes que están en la mayoría de ellos en el ministerio americano, pero también él se está mezclando con nuestros hijos
y Él los visita de vez en cuando a las escuelas, y pues qué bendición, hermanos, si usted conoce, si tiene a hijo o a algún sobrino, nietos, qué sé yo, está invitado. Él es el que les comparte a los jóvenes. Amén. Vamos a orar para terminar. No hay nada más. Y recuerden orar por nuestros pastores que se encuentran en Texas y en México, para que lo hagan en casa también. Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús por estas metas que nos has traído, por esta misión que nos has puesto, y todo se reduce en amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, cuando estemos irritados, ayúdanos cuando nuestras actitudes hacia otras gentes, ayúdanos a cambiar eso, Dios. Se dice muy fácil el amar, pero es muy difícil, y es difícil si lo hacemos con nuestras fuerzas, pero si lo hacemos con el Espíritu Santo, Él es el que nos dará dirección para perdonar, Señor, y de igual manera para mostrar tu amor hacia los demás, Señor. Cuídanos de regreso a casa, y cuida a nuestros pastores, Pastor Glenn, nuestro Pastor Ángel, a Brian, que los tenga, Señor, trabajando al 100%, compartiendo de tu palabra, y que ellos puedan tener muchos frutos allá en la frontera, Padre. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén.